es Carla Abreu y en el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de lo que es la neumonía. Bien, básicamente la neumonía es una infección en el parénquima pulmonar que viene debido a diferentes microorganismos que entran a la cavidad respiratoria. Estos pueden ser bacterias, virus, hongos o también parásitos. Hay una clasificación. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que esta es la que no se adquiere en el hospital. La neumonía adquirida dentro del hospital, esta se ve usualmente luego de 48 horas que el paciente esté hospitalizado. La neumonía asociada a mecánica ventilatoria, básicamente es cuando un paciente está en soporte respiratorio. Y algo importante es que se ve mayormente cuando el paciente tiene un tubo endotraqueal. Y también esta es una clasificación que se está tomando en cuenta ahora, que es nueva, que es la neumonía asociada con los cuidados de la salud, que básicamente es como la adquirida en la comunidad, solamente que tiene resistencia a diferentes patógenos que están asociados a diferentes medicamentos. Entonces hay diferentes microorganismos. El virus más común que vemos que causa la neumonía es la influenza, y también tenemos algunos hongos, pero estos son muy raros de ver en la neumonía, que son, por ejemplo, coccidiomicosis, histoplasmosis y blastomicosis. Y ya las bacterias sí más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. También tenemos una neumonía que no es típica, sino que se le llama atípica, que la voy a estar explicando más adelante, y esta es causada por bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophilia. Entonces, ahora hablando un poquito de su fisiopatología, hay diferentes mecanismos por el cual uno se puede infectar de la neumonía. Primero tenemos la microaspiración de secreciones orofaringeas. Esta es la más común y usualmente sucede cuando las personas están dormidas. Tenemos la inhalación de aerosoles contaminados, diseminación hematógena, que básicamente es cuando hay una infección en cualquier otra parte del cuerpo y esta se propaga hacia los pulmones. La extensión continua y en otra fuente encontré esta, que es la aspiración, que se ve en personas, por ejemplo, que consumen alcohol, utilizan medicamentos como benzodiazepinas, que le disminuyen el reflejo nauseoso o le disminuyen el reflejo de la tos, y esto provoca que cuando la persona, por ejemplo, come algo y no se le va por el tracto digestivo, sino que se le va por la tráquea, pues algunos de estos microorganismos pues se propagan hacia los pulmones. Bien, entonces es importante saber que fisiológicamente tenemos algunos mecanismos de defensa. Tenemos mecanismos mecánicos como son las fibrisas y los cornetes nasales, también el reflejo de la tos, como mencioné anteriormente, y el sistema mucociliar. Aparte de eso, tenemos la inmunidad innata, donde tenemos los macrófagos alveolares, proteínas de surfactantes y neutrófilos, y la inmunidad adaptativa, que tenemos la inmunoglobulina A, que esta básicamente se encarga de neutralizar los patógenos en la mucosa, y los linfocitos T y B, que estos se encargan de la inmunidad, de la memoria del sistema inmunitario a largo plazo. Entonces, cuando el microorganismo ya llega a la parte de los alveolos, aquí sucede que los macrófagos se activan y estos liberan lo que son citocinas a través de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estos aquí empiezan a liberar neutrófilos también a través de la interleuquina 8, y aquí empieza lo que es la fiebre. Además, los neutrófilos provocan esas secreciones purulentas que, como hemos oído, son de color amarillo
o verdosas. También tenemos aumento de la permeabilidad capilar que provoca el edema. Esto es lo que provoca que el paciente tenga esa disnea, y la alteración del intercambio gaseoso que provoca la hipoxemia. Entonces, en la histopatología tenemos 4 fases, que son el edema inicial, que aquí es cuando se acumula ese exudado proteinéico con bacterias, la hepatización roja, que es la infiltración de eritrocitos y de neutrófilos. Aquí yo puse una imagen. La de la izquierda es como se ve el parénquima alveolar normal, y allá podemos ver la hepatización roja. También tenemos la hepatización gris, que es la que le sigue. Aquí predominan los neutrófilos, pero ya hay una disminución de los eritrocitos, y también hay depósitos de fibrina, y también se van disminuyendo las bacterias. Y por último tenemos la resolución, que es cuando los macrófagos se activan y fagocitan dichas bacterias y restauran la función normal alveolar. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esto es sumamente interesante porque aquí todos tenemos una idea de cómo debe ser siempre la neumonía, pero resulta que tenemos una neumonía atípica. En la atípica tenemos lo que ya conocemos: crepitante, fiebre alta, tos productiva con esputo amarilloso o verde, taquipnea, disnea y dolor pleurítico. Pero en la atípica podemos ver una tos seca sin esputo, también disnea, y algo importante, que el paciente no presenta ese dolor pleurítico y tiene características neurológicas como dolores de cabeza, malestar, y también puede presentar dolor muscular. Bien. En cuanto a su diagnóstico, primero está la evaluación clínica. Como vemos, podemos evaluar los síntomas del paciente, la disnea, la tos, la fiebre, y también la exploración física, donde vamos a oír un frémito táctil aumentado, crepitantes, y matices a la percusión. Pero como les dije, no solamente se puede tomar eso en cuenta porque podemos ver síntomas atípicos en una neumonía. Entonces, el diagnóstico esencial de la neumonía es la radiografía de tórax. Aquí vamos a ver el infiltrado alveolar como tal. También en algunos casos se hace una tomografía de tórax, y se pueden hacer pruebas microbiológicas como el cultivo o hemocultivo. El cultivo se puede hacer, pero como ustedes sabrán, se ven los resultados a partir del 3er día, así que es importante empezar con el tratamiento desde antes hasta que llegue esos resultados. Y en cuanto al hemocultivo, también se puede hacer, pero se ha demostrado que este no es tan eficaz, sino solamente de un 5 a un 14%. Se pueden ver los antígenos en orina, una PCR, y se puede hacer la procalcitonina para ver si este es de origen bacteriano. Entonces, aquí yo puse una radiografía de tórax. Aquí es como se ve una normal, y allá podemos ver el infiltrado alveolar. Hay diferentes formas de cómo podemos ver este infiltrado. Tenemos la bronconeumonía. Aquí no se ve en una sola área como en el pasado, sino que se ve esparcido por todo el pulmón, y este está asociado a lo que fue el COVID-19. También tenemos la neumonía lobar. Esta solamente se deposita en un lóbulo de uno de los pulmones. En este ejemplo podemos ver que está en el lóbulo del medio derecho. Y tenemos la neumonía atípica, que el infiltrado se pone en la parte periileal del pulmón, que es básicamente la parte central. Okay. Entonces, algo sumamente interesante es esta escala o un índice que se llama el CORP-16, que nos permite ver el riesgo de mortalidad o el riesgo de la gravedad que puede tener un paciente. Este consta de 5 valores. Tenemos primero la confusión, una uremia mayor a 19 miligramos sobre decilitros, más de 30 respiraciones por minuto, una hipotensión por debajo de 90-60 y una edad mayor a 65 años. Entonces aquí yo lo puse: si el paciente solamente tiene una de estas características, pues sería ambulatorio.
Si tiene de 2 a 3, intrahospitalario, y si tiene de 4 a 5, pues ya debe ser atendido en UCI. Entonces, en cuanto a su tratamiento, bueno, había una imagen ahí, pero en cuanto a su tratamiento, básicamente son los antibióticos. Aquí tenemos que en la que es adquirida en la comunidad, pues se le da amoxicilina, y si se le da una cada 8 horas, y si el paciente, por ejemplo, es alérgico o tiene alguna contraindicación, pues se le da macrólido y doxiciclina. También tenemos la que es ya de moderada a grave, que ya sí requeriría una hospitalización, se le dan beta-lactámicos y macrólido. Ambos son antibióticos, simplemente es que estos abarcan una mayor cantidad de microorganismos que pudieron haber causado la neumonía, y aquí ya sí tenemos los que son graves o que son por el uso de soporte ventilatorio. Se le da cefalosporina y también se le da medicamentos para la cobertura de MRSA, que básicamente son pacientes que tienen que lo tuvieron por un estafilococo aureus, pero estos son resistentes a antibióticos como son las penicilinas. Entonces, en cuanto a sus complicaciones, el paciente puede presentar un derrame pleural y empiema, ya que el líquido puede ya pasar al espacio pleural, y si el líquido obviamente tiene bacterias puede causar el empiema, un absceso pulmonar porque se puede hacer una acumulación del pus. También se puede ver un síndrome de distrés respiratorio agudo, ya esto es una complicación bien grave porque hay un daño alveolar significante y el paciente necesitaría un soporte ventilatorio. Tenemos insuficiencia respiratoria, sepsis y shock séptico si la infección se disemina hacia el torrente sanguíneo, y el paciente puede presentar alteración de la conciencia debido a la fiebre y también la inflamación sistémica. Entonces, en cuanto a su prevención, se le puede dar una vacunación contra el neumococo, vacunación contra la gripe, contra el COVID-19, y también se recomienda el dejar de fumar o la toma de alcohol. Y algo importante es la prevención o el cuidado cuando un paciente está en soporte ventilatorio. Entonces, en cuanto a su pronóstico, si el paciente es joven y no tiene ninguna complicación, pues el pronóstico es sumamente bueno. Ya hasta las 2 semanas el paciente presentaría una gran mejora, una recuperación completa. Cuando el paciente es mayor y tiene complicaciones, pues ya puede tardar varias semanas y pudiera presentar alguna complicación, y ya sí, dependiendo del sitio de atención, si es ambulatorio, pues sería menor a un 5%, y si es ya hospitalario, pues sería de un 2 a un 40%, dependiendo de si el paciente tiene complicaciones. Muchas gracias. Entonces, miren, cuando hablamos de neumonía, hablamos de infección del parénquima pulmonar. Hay textos que todavía dicen inflamación, pero eso se ha dejado en desuso, porque cuando se habla de inflamación pueden ser muchas cosas. Una persona puede estar en un lugar donde hay un incendio y esa liberación de gases, puede haber una inflamación de la vía respiratoria. En el asma hay una inflamación de la vía respiratoria, entonces el término sería muy genérico. Ahora, neumonía es la infección del parénquima pulmonar, que puede ser causado por un virus, un parásito, una bacteria o un hongo. Por ejemplo, yo tengo virus causantes de neumonía, el virus de la influenza, la parainfluenza, el virus del COVID-19, el virus de la varicela zoster, etc. Hongo causante, Listoplasma capsulatum, Coccidioides ignitis, etc. Parásitos causantes de neumonía, todos los que tienen un ciclo pulmonar o eosinofilias pulmonares que forman parte del síndrome del Oefel, como es el Ascaris lumbricoides, el Staphylococcus stercoralis, etc. Bacterias son las más frecuentes, y las bacterias más frecuentes, valga la redundancia, es el neumococo. El neumococo, el Streptococcus pneumoniae, es la bacteria más frecuente en la población general. Pero también tengo la Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, y gérmenes atípicos como la clamidia, legionela, etc. Ahora bien, si vuelvo hacia atrás, la neumonía es la infección. Neumonitis es inflamación. No, neumonitis es inflamación.
neumonía y infección. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, o sea, si yo digo neumonía y infección del parénquima pulmonar causada por un virus, hongo, bacterio parásito que se adquiere por inhalación, aspiración, vía hematógena y continuidad. Miren que estoy hablando de aspiración e inhalación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Cuándo es una aspiración y cuándo es una inhalación? Inhalación serían partículas que están suspendidas en el medio ambiente, o sea, en el aire. ¿Y aspiración? Y aspiración sería, por ejemplo, cuando uno mismo como dice, se va por el camino viejo. Bueno, en términos prácticos más serios. O sea, cuando, por ejemplo, los ácidos gástricos, si le suben, uno puede O sea, aspirar. yo inhalo lo que está afuera, yo aspiro lo que está dentro. Entonces, si yo tengo una bacteria en la cavidad oral, la aspiré. Si está afuera, la inhalé. Entonces, yo tengo inhalación, aspiración, continuidad. Por ejemplo, yo tengo una infección en la pleura y va a pulmón. Y bien hematógena se explica sola, ¿verdad? Entonces, si vuelvo hacia atrás, la neumonía es la infección del parénquima pulmonar causada por bacterias, virus, hongo, parásito que se adquiere por inhalación, aspiración, continuidad y vía hematógena. Entonces, fíjense cómo en esa definición ya tenemos casi todo. Ahora bien, todo el día nosotros nos mantenemos siendo expuestos a agentes patógenos, pero nuestro organismo es capaz de defendernos. Comenzando de la cavidad nasal, donde las partículas mayores a 10 micras son atrapadas. Por compactación, las de 5 a 10 micras se quedan en la vía respiratoria superior. Y las menores a 5 micras, que ahí están las bacterias, mayormente los virus, llegan a nivel alveolar, pero el macrófago alveolar, las células de polvo, tienen la capacidad de defender y eliminarlo. Ahora, cuando eso sobrepasa nuestra capacidad de defensa, es que tenemos una neumonía o una infección. Entonces, la neumonía se clasifica de demasiadas maneras. Entonces, la más frecuente es clasificada en base al lugar donde se adquiere la enfermedad. Entonces, el lugar donde se adquiere la enfermedad se clasifica en 3. Neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria o nosocomial y neumonía asociada a servicios de salud. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, es la que se adquiere fuera del ambiente hospitalario. Esa se subclasifica en lo que se puede tratar ambulatorio o lo que necesita ingreso. Ahora, la neumonía nosocomial o intrahospitalaria es la que se adquiere dentro del ambiente hospitalario, pero hay criterios. A las 72 horas de estar ingresado y hasta los 7 días de haber sido egresado. Porque es así, si a mí me ingresan hoy por un dolor de pecho y mañana tengo fiebre, tos y demás y tengo un infiltrado radiográfico, yo no me enfermé en el hospital. Yo llegué desde mi casa con infección y por el periodo prodrómico de ese microorganismo desarrollé esos síntomas de 3 días en adelante. Entonces, esa neumonía, que es la que se adquiere en el ambiente hospitalario, se clasifica en asociado no al ventilador. Y existe otra más que es asociada a servicios de salud. Uno dirá, pero parece que fuera la intrahospitalaria, pero no. La asociada a servicios de salud son las personas que pasan gran parte del tiempo en su casa, pero también en el ambiente hospitalario. Por ejemplo, una persona que se dializa lunes, miércoles y viernes y se enferma de neumonía. ¿Dónde se enfermó? Pudo haber sido en su casa, pero pudo haber sido en el hospital. Si uno de nosotros nos enfermamos de neumonía, ¿dónde nos enfermamos? Pudo haber sido en la casa o pudo haber sido en cualquier sea. Entonces, ese grupo de personas es la que se clasifiquen asociada a servicios de salud, que usted no sabe dónde se enfermó, porque se pulula entre los dos lugares, ¿verdad? Entonces, en base al lugar donde se adquiere la enfermedad, adquiere en la comunidad, intrahospitalaria nosocomial asociada a servicios de salud. En base al agente etiológico, la puedo clasificar en bacteriana, viral, mitótica y parasitaria. En base al agente etiológico, también la puedo clasificar cuando lo puedo aislar en neumonía, por ejemplo, por estafilococo aureus, o sea, por el agente etiológico per se, poniéndole el apellido. En base a la zona pulmonar afectada, la puedo clasificar en lobar, multilobar, bilateral, etc. En base a los síntomas, la puedo clasificar en típico y atípico. Síntomas típicos: tos, fiebre, dolor torácico, tipo dolor torácico y disnea. Síntomas atípicos: imagínense que el paciente llega a fiebre, náusea, vómito y diarrea y tiene un infiltrado. Tiene síntomas atípicos. En base al agente etiológico, lo puedo clasificar en típico y atípico. Si son una bacteria típica, como es el neumococo, o una típica, como la clamidia. Y también lo puedo clasificar en base al estado de inmunocompetencia o no del huésped, o sea, neumonía inmunocompetente y neumonía inmunosuprimida. Entonces, fíjense que si lo ponemos a clasificar, vamos mundo ahora.
La neumonía es un síndrome clínico radiográfico. Yo no puedo hablar de neumonía sin tener un infiltrado. Porque si una persona tiene fiebre, tos, dolor torácico, sensación de falta de aire, y le hace una radiografía está normal, un hemograma normal, no puede tener una gripe. Entonces ahora si yo tengo un infiltrado, tengo una neumonía, tengo un síndrome clínico radiográfico, excepto en pacientes inmunosuprimidos, porque no tienen esa capacidad de respuesta que lleve a los hallazgos que podemos ver en una radiografía. Ahora, ¿qué presenta un paciente? Tos, fiebre, sensación de falta de aire y dolor torácico. Esos son los síntomas típicos. Tengo el hallazgo radiográfico, le hago un hemograma. ¿Para qué le hago un hemograma? ¿Qué me dice? Para confirmar cómo yo puedo tener los leucocitos en una neumonía. Solo elevado. Elevado con predominancia de neutrófilo o elevado con ¿Qué es peor? ¿Una neumonía, una infección que tenga los glóbulos blancos elevados o bajos? ¿Por qué? Se está consumiendo lo que tiene. Entonces lo puedo encontrar normal, alto o bajo. Ahora yo puedo ver el diferencial. Si es espesa de neutrófilos, pienso en bacterias. Si es espesa de linfocitos, pienso en virus. Pero también tengo que ver la función renal, la función hepática. Porque los medicamentos que voy a utilizar tienen un metabolismo renal o hepático. Si tiene una alteración de la función hepática, le voy a poner un medicamento que se metaboliza a nivel hepático. No. Hago los cultivos. Ahora los textos tienen los cultivos ya hacia un lado porque más del 70% sale negativo. Pero no se dejan de hacer. Hemocultivo y cultivo de esputo. El hemocultivo se hace cuando el paciente tiene fiebre, cuando tiene escalofríos o cuando no tiene fiebre. El hemocultivo. Porque cuando está más. La verdad, no pasa. Es que cuando tiene fiebre está a nivel sistémico, entonces. Bueno, ¿alguien dice otra cosa? No, cuando tienes Yo siento que los escalofríos te dirían más que ya hay como bacteriemia porque es más, debe ser más fuerte. La fiebre es un mecanismo de defensa. Cuando aumenta la temperatura tiene una función específica, que es eliminar las bacterias. Entonces, si yo tomo el hemocultivo cuando hay fiebre, ¿cómo me va a salir? Negativo. Porque yo estoy justamente tomándolo cuando el mismo cuerpo, por acción de aumento de la temperatura, está eliminando la bacteria. Si yo lo tomo cuando hay escalofríos, porque hay una mayor bacteremia que va a salir, o sea, tiene una mayor posibilidad de salir aislado el microorganismo. Entonces fíjense que se toma cuando hay escalofrío o cuando no hay fiebre, pero con la fiebre no, usted no está haciendo nada. Y por lo regular se lo toman en dos lugares diferentes. El cultivo de fruto obviamente se toma. Otra cosa que también tiene que tener mucho en cuenta es el tiempo de procesar la muestra. O sea, no es lo mismo tomar el esputo, por ejemplo, el hemocultivo de una vez lo siembre, a que lo dejen en un lado, a cambio de temperatura y después lo quieran sembrar. Eso tampoco va a salir. Entonces fíjense que hacemos todo eso. Entonces tratamos la neumonía. Obviamente se va a tratar, salud, se va a tratar dependiendo del agente biológico. Gracias. En base al agente biológico, si es viral, la mayoría son autolimitados, excepto si tenemos un virus que hay que atacar. Por si yo tengo una influenza, no voy a esperar que sea autolimitado, ¿verdad? Si es parásito, con antiparasitarios, si es fúngico, obviamente con antimicóticos. Ahora, cuando hablamos de neumonía bacteriana, que es lo más frecuente, la vamos a tratar dependiendo si la vamos a ingresar o la vamos a egresar. Para mí es más difícil de explicar esta parte porque usted no da de infectología, que es la materia más chula que tiene usted. Es una maravilla de materia. Entonces, por ejemplo, si el paciente lo voy a mandar a ambulatorio, tengo que utilizar un agente que me pueda servir para tratar las bacterias que son más comunes en el ambiente extrahospitalario. Entonces, dentro de la infectología, ustedes van a ver que hay familias, hay grupos. Yo tengo los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, que es un gran grupo que incluye las penicilinas y las cefalosporinas. Pero de las penicilinas, yo tengo la penicilina G, las aminopenicilinas, etc. Yo me iría a las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas, yo tengo la ampicilina y la amoxicilina. Entonces, si yo tomo una amoxicilina, yo podría estar utilizando un antibiótico que tiene una muy buena cobertura contra los gérmenes más frecuentes causantes de neumonía. Pero hay un problema. Las bacterias tienen la capacidad de eliminar ese anillo beta-lactámico que tienen esos grupos antibióticos.
¿Qué se hizo? Que se crearon sustancias que puedan interferir con que ese microorganismo puede eliminar el anillo beta-lactámico que tiene ese antibiótico, que son las anti-beta-lactamasas. Entonces usted tiene amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina es el antibiótico y el ácido clavulánico es la anti-beta-lactamasa. Entonces usted le pone una amoxicilina con ácido clavulánico, usted está cubriendo perfectamente ese paciente que va a manejar ambulatorio. Si usted piensa en atípico, le pone un macrólido como es la acitromicina y también ya está cubierto. Entonces fíjense que yo tengo un esquema de tratamiento. Tengo otras opciones, por ejemplo tengo las fluorquinolonas como la levofloxacina, pero es de segunda opción. Ahora, excepto en embarazadas y niños, porque no se utilizan ni en embarazadas, porque es teratogénica, ni niños por debajo de los 16 años, porque hay un cierre prematuro de la línea de crecimiento. Ahora bien, voy a ingresar el paciente. Mire que ese era el que estaba en la casa. Voy a ingresar el paciente. Dentro de los beta-lactámicos están las cefaloporinas. Las cefaloporinas se dividen en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Las de primera generación le cubren más gram positivo que gram negativo. A medida que aumentan en generación van dejando de cubrir gram positivo, pero le cubren más gram negativo al extremo que la de cuarta generación. Por ejemplo, el cefepime solo cubre gram negativo. Entonces, si usted se parquea en la de tercera generación, usted tiene ahí como la ceftriaxona que le cubre gram positivo y gram negativo. Entonces, fíjense que ya usted va ganando. Le pone ceftriaxona que vienen 2 venosos, 1 gramo cada 12 horas, y le agrega un macrólido como la citromicina para cubrir lo atípico. Miren como ya usted tiene un esquema para el que ingresó. Y si no, le pone una levo, una fluorquinolona, una amoxicilina o una levofloxacina. Después de ahí es una maravilla tratar neumonía, porque usted le toma un cultivo. Imagínense que usted le toma un cultivo y le dice, el paciente tiene un estafilococo aureus sensible a vancomicina, ¿qué usted le va a poner? No, la vancomicina. ¿Me entiende? O sea, entonces fíjense que el cultivo me va a decir hasta qué es sensible el microorganismo que yo tengo, y obviamente le pongo eso. Pero cuando voy a utilizar antibióticos siempre tengo que saber sus efectos adversos, su metabolismo, factores que interfieren en su uso, porque hay antibióticos que se utilizan con comida, sin comer, etc. Y obviamente no todos van para todo el mundo. Si usted tiene una embarazada tiene que tener mayor cuidado, ¿verdad? Ese es el mayor dolor de cabeza cuando uno tiene una neumonía, una embarazada. Usted tiene que tratarlo por dos, por el niño y por ella. Entonces fíjense cómo tenemos eso. Ahora, la neumonía es la principal causa de muerte de carácter infeccioso a nivel mundial. Y es la primera causa de muerte en los pacientes ancianos. Sino, por ejemplo, el Papa Francisco ahora mismo, ¿de qué está quejado? De una neumonía bilateral. Que salga de ahí, esperemos que sí, porque si no sale un humo negro, ¿verdad? Entonces fíjense cómo, y si usted ve, la mayoría de las personas mayores cuando se ingresan por un problema infeccioso terminan con una neumonía. Y lo que va al traste con su vida es la neumonía. Por eso hay que prevenir las neumonías. ¿Con qué? Con factores higiénicos, obviamente, con una buena alimentación y ejercicio, pero están las vacunas. ¿A quién se vacuna principalmente? Toda persona mayor de 65 años o menor de 65 años con factores de riesgo. Los que fuman, los pacientes cardiópatas y el personal de salud, o sea, todos ustedes. O sea, hay una vacunación del adulto que todos nos acordamos de vacunas solo si nos cortamos y hay que ponerle una antitetánica, ¿verdad? Después nadie se acuerda de vacunarse. ¿A ustedes se vacunan? Bueno, pero claro. ¿Tienen la de influenza todos los años? No. A veces se me olvida cuando estoy muy mala. ¿Se pusieron la de la hepatitis B? Claro, sí. Sí, obvio. Es que la de la influenza te tumba. ¿Qué? Ay, yo no existía en mí, pero sí está bien. ¿Cuál? ¿El qué? Que había que vacunarse toda vez. Tenían suerte en banda. Pero de la influenza que te quedó porque se te tumba. Mi amor, tú te bebes dos multisíntomas hasta que pasen par de días. Por ejemplo, yo no me pongo la de influenza, pero por una razón básica. La primera vez que me la puse, me dio una reacción tan fuerte que caí en una emergencia. La segunda vez que me la puse fue porque tenía que viajar para México, para televisión, me la exigían, y me la puse como 2 semanas antes, y hasta licencia me tuvieron que dar. Y la tercera vez que me la puse hice un absceso en la piel. Entonces yo dije, no me la pongo, mejor que me dé la influenza. Entonces ya no voy a bromar. La cuarta que me la ponga, termina en blandito. Entonces no va entonces yo sí digo, hay que ponérsela, pero no me la pongo. Pero es por eso. ¿Entiendes? ¿Hay alguna pregunta de neumonía, algo que no haya dicho? Entonces vamos con COVID-19. Profe, una pregunta. A la orden. ¿Con quién usted tomó infección?
Si le digo, van a decir, ¿qué? No fue verdad. ¿Cómo? Obviamente. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo? Le puedo Esa es explicar. verdad que se le No, no, le puedo explicar, miren. Cuando yo iba a dar la única materia que yo. Exactamente lo mismo. No, no, lo que pasa es que la primera vez que yo iba, o sea, la vez que me tocaba infecto, Ajá. el profesor que la daba, el pastor Miguel Núñez, la iba a dar sábado. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él le iba a dar sábado, el pastor Miguel Núñez, yo no podía coger la clase los sábados. ¿Usted hace? No. Lo que pasa es que yo en esa época venía diario de Bonao. Entonces no podía coger la sábado. Entonces no la cogí en el tiempo que me tocaba, que fue la única materia que no cogí en ciclo. Entonces después que empieza el trimestre la 9, a un día que yo podía, pero ya yo no la podía agregar. Pero yo tenía justamente esas 2 horas libres entre medio de clase. Entonces yo me iba con el grupo de compañeros míos y cogía la clase con el doctor Miguel Núñez como oyente, pero yo no estaba en esa materia. Luego pasaron los años, cuando yo iba para práctica rural, pasantía rural, me faltaba coger infectología y la cogí en extra crédito. Y justamente en ese momento entró Balcácer. Estamos hablando como el 2005. Sí. Entonces Balcácer, o sea, acababa de terminar el infecto, empezó a dar clase aquí porque el doctor Miguel Núñez se quedó solamente en la parte de religiosa, o sea, como pastor. Y yo fui del primer grupo de Balcácer. Pero entonces yo tuve una ventaja, que yo había estado de oyente con el doctor Miguel Núñez. Entonces cuando Balcácer hacía una pregunta, yo levantaba la mano y él me tenía a mí ya que no, de último. Pero era por eso, o sea, técnicamente era la segunda vez que yo estaba dando. Y yo me maté con el doctor Miguel Núñez porque yo decía, esa materia la daban 2 veces. O sea, todo el mundo se quemaba la primera vez. Entonces yo dije, la primera vez que me va a tocar quemar, me decía yo, como oyente. Entonces yo estudiaba como que iba a coger el examen y todo. Aunque no, claro, no me dieron los exámenes. Él mismo dice que se quemó varias veces. Él mismo lo dice. No, yo entré aquí en el 2001. O sea, yo entré aquí en el 2001. No, yo entré aquí que yo veía Dragon Ball Z, yo tenía 16 años. O sea, literal. 2001 y terminé los 5 años. Yo tuve los 5 años y 3 meses de edad 20. Yo entré aquí como 2006, ¿verdad? Bueno, al extremo, señores, cuando la Torre Gemela, nosotros cogíamos clase y nos íbamos corriendo a un lado que vendían unos panes a ver Dragon Ball Z, 16 años. No. Y cuando llegamos allá, todito corriendo, hay una película de la Torre Gemela que se está cayendo. Nosotros, quita esa película. Claro. No me hago poco. Sí, después no, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Después Pero se pasa, no, está bien. Entonces, fíjense que fácil, pero yo fui del primer grupo del doctor Balcácer, que a mí me fascinó esa materia. O sea, infectología fue la materia que a mí más me gustó. Ya que dice. La que menos me gustó, porque fue la única que pensé que me había quemado, es la de mi compañero de trabajo y gran maestro, el doctor Mena. Porque para colmo, o sea, mi neuro aquí con el doctor Mena, luego medicina interna en el mocoso pollo y el neurólogo de ella, y después me quedé como mea en el mocoso pollo y mi compañero de trabajo, pero mi gran maestro. Y yo recuerdo que el día del examen final, aquí había que venir al área, era ver la nota en una lista por matrícula, sin el nombre. Entonces cuando el doctor dio su examen, que valía 55 puntos, y él comienza a correr, yo sentí que yo no tenía ni el nombre bien. Ahora vale. No, entonces yo salí de aquí, me fui para Bonao, yo me quemé. O sea, la depresión de que me quemé. En esa materia. Entonces yo dije, yo no voy para la capital a saber que me quemé. Y la materia quizás un trimestre sí, uno no, conociendo. Pues yo, sí, era cíclico. El próximo trimestre lo cojo entero. El siguiente, vengo aquí porque había que venir a seleccionar aquí. Hago mi fil, como llego, no te sale neuro. Digo, ponme neurología, yo voy a dar neurología. Pero usted de verdad pensó que se Sí, quemó. y comienza y no, mira que no te ha aparecido, búscame neurología. Que no te aparece, me mandan un del doctor Santa María. Cuando yo donde Santa María, dice, ve de Santa María, se pone una computadora ahí que había arcaica. Y dice, no te sale. Y yo, no doctor, yo voy a dar neurología. Y yo insisto tanto que la secretaria, se llamaba Cristina, me dice, déjame ir al registro. Y arranca Cristina al registro. Cristina, imagínense que esto aquí era el área, pero no una caseta chiquita, no era este edificio. De aquí coger para registro, ¿verdad? Y vino de ella con ella roja, así encojonada. Y entonces me dice, ¿para qué tú quieres dar neurología, Juan? Porque yo estudiaba con la hija de ella y digo, Cristina, pues no quiero atrasarme más.
Decía, ¿cómo tú vas a una materia que tú pasaste? Yo, que yo pasé. Me decía, que mira, tú tienes 70. Y yo, no. Entonces yo me di cuenta 6 meses después que pasé en 70. Entonces el 70 más hermoso. De la vida. Pasé, no sé. Yo asumo que me pasaron, pero yo feliz. No, yo tengo mi récord de aquí, yo tengo como algunos 11 o 12 C, que cada una para mí es una belleza. Bioquímica 1, bioquímica 2, endocrino, matemática 2, matemática 3, porque o sea, química 2, o sea, todas esas materias así que tienen esas hermosas. Claro, es una belleza. No sé si ustedes están en la época en que todo el mundo entra en Inte que quiere pasar en A. Después A o B, después pasar. Sí, ya uno Uno quiere esforzarse. Y señor, ustedes tienen una ventaja, ustedes tienen B más, B que si o qué, en mi época era B y C. Como en un IBE. O sea, un 81 y un 89 era lo mismo. Claro, cuando me dicen cuánto yo pasé 80, perfecto. Ya no. Estoy nerviosa. No, yo te ayudo. Pues si se me olvida. No, estamos aquí, tranquilos. Pues sí, buenas tardes. Bueno, ya son casi las 7. Mi nombre es Elisa Dames y os voy a explicar lo que es la infección por COVID-19. Primero vamos a empezar con una breve introducción. En sí, el COVID-19 es causado por el coronavirus, es decir, el SARS-CoV-2, que es un virus que es específico, bueno, no específico, sino que ataca principalmente al sistema respiratorio. En sí, el SARS-CoV-2 pertenece a un grupo familiar que se llama Coronaviridae, el cual puede infectarse de humano a animal. Así es como se cree que se inició el primer contacto. Cuando desclasifiquen los archivos secretos, sabremos. Entonces, según lo que nosotros vamos a ver, son la transmisión, fisiopatología, que es en verdad lo que más difícil. Sintomatología, curso evolutivo, e incluso también las pruebas virales, complicaciones, tratamientos y medidas de prevención. Entonces, de acuerdo a la transmisión, vamos a tener 3 formas. Una es por gotículas, ya sea al hablar, al estornudar, al cantar o por encima. Esto es cuando la persona está, a pesar de que la persona está sintomática o asintomática y estornuda o habla, como que va a hacer que la persona contraiga el virus. De acuerdo a los aerosoles, este sería cuando hay partículas pequeñas en el aire, específicamente en uno cerrado, provocando que personas también puedan contraer el virus. De acuerdo al contacto con superficies contaminadas, es lo mismo que dice el nombre. Cuando imagínate que yo estornudo ahí en esa mesa y el profesor viene y le hace así, se nos ponen los ojos, nariz o boca, que son las 3 principales entradas, y salud. ¿Ven? Así se pega. Y pues si se contrae el virus. El virus en sí, la incubación sería de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días para presentar los síntomas. Pues bien, de acuerdo a la fisiopatología, yo tengo 2 tablitas que lo que hice fue juntarlas. En específico, esa es una de ese cielo y esa fue una bella que encontré por ahí. Entonces vamos a juntar estas 2 cosas. La fisiopatología va a generarse sobre 2 fases o evoluciones interrelacionadas. Lo que es el daño celular que provoca el mismo virus y también la desregulación, la inflamación desregulada. No llego, pero bueno. Entonces, vamos a ver que la fisiopatología se va a dividir en 3 fases, lo que es la fase temprana, fase pulmonar y fase proinflamatoria. De acuerdo a la fase temprana, vamos a tener que el virus o el SARS-CoV-2 lo que va a hacer es que tiene una proteína S, la cual se va a unir al receptor AC2 o EK2 mediante la proteasa transmembrana de la serina 2.
Entonces, luego de que pasa esto, vamos a ver que va a provocarse una infección dentro del neumocito 2, haciendo que esta, como tenga una apoptosis celular, haciendo que ocurra una apoptosis celular, liberando el virus dentro del alveolo. Entonces, como nuestro sistema se va a sentir completamente amenazado, lo que va a hacer es que va a activar la inmunidad inmediata y vamos a tener lo que es la liberación de las citoquinas proinflamatorias, las cuales son la interleuquina 6, la interleuquina 1 y también el factor de necrosis tumoral alfa. De acuerdo a esta fase vamos a tener que dentro de la viremia nuestra clínica va a ser que el paciente va a presentar tos, fiebre, astenia e incluso mialgias leves. De acuerdo a los laboratorios vamos a presentar una linfopenia leve, también vamos a tener el LDH elevado y el D-dímero elevado. De acuerdo a la fase pulmonar vamos a ver que a pesar de que, mediante el progreso de la enfermedad, vamos a tener que va a activarse la inmunidad adaptativa, pero eso no significa que vamos a tener una mejoría en el pulmón. Lo que va a hacer es que va a exacerbar la inflamación que sucede dentro de esta. Entonces, en el alveolo, como mencioné anteriormente, vamos a sentirnos completamente amenazados, por lo que nuestro sistema va a activar o va a reclutar vamos a decirlo de esa forma, a la milicia, que son los linfocitos T, los monocitos y los macrófagos, provocando daño endotelial y haciendo que haya una inflamación localizada. Por lo que, de acuerdo a esto, durante la clínica vamos a tener lo que es disnea y a la vez una insuficiencia respiratoria progresiva aguda. De acuerdo a los laboratorios, si la linfopenia era peor durante la viremia, en esta fase va a ser incluso, pero vamos a tener menos linfocitos y vamos a tener una PCR alta, es decir, que vamos a tener genética del virus dentro de las células, así como propagarse, vamos a decirlo de esa forma, y vamos a tener las transaminasas elevadas, lo que es el ASLT y el ALT. De acuerdo a la fase proinflamatoria, vamos a tener que es básicamente lo mismo que el segundo, pero esta va a ser un poco más descontrolada. Es decir, el sistema va a sentirse como tan presionado para sacar al virus, que lo que va a hacer es liberar las mismas citoquinas proinflamatorias, pero con la diferencia que va a liberar la interleuquina 1 alfa, provocando lo que es que vemos aquí. Tenemos edema pulmonar, vamos a tener incluso engrosamiento del intersticio, vamos a tener incremento de la permeabilidad vascular y también un aumento en la creación de microtrombos. Ya, si se me pasa algo yo lo digo a lo último. Ok, de acuerdo a la sintomatología y el curso evolutivo vamos a tener que nuestro paciente puede ir de la sintomatología leve a una moderada o una grave. De acuerdo a la sintomatología leve vamos a tener tos seca, dolor de la garganta, vamos a tener congestión nasal, incluso pérdida del gusto y pérdida del olfato. De acuerdo a la sintomatología grave o moderada sería ¿cómo es? Fog, mental fog. Fog Es como Niebla nublado. mental, niebla mental, exacto. Tendríamos niebla mental, tendríamos también hipoxia e incluso dolor torácico. De acuerdo al curso evolutivo tendríamos que este posee 3 fases, que es la fase de incubación, que duraría de 2 a 14 días, y la fase sintomática temprana, que de 1 a 7 días, y la fase inflamatoria de 7 a 14 días. En este caso del curso evolutivo tendríamos, obviamente, un paciente asintomático y un paciente que presenta la mayoría de los síntomas.
De acuerdo a la fase de incubación de 2 a 14 días, el virus se replica sin mecanismos clínicos, por lo que hay veces que puede pasar desapercibido, como podemos ver aquí. El paciente presentaría lo que mencioné anteriormente, tos seca, dolor en la garganta, incluyendo también fiebre y cefalea o migraña. En caso de la fase sintomática del día 1 a 7 aparecen los síntomas leves o moderados, que fue lo que mencioné anterior. Y hay veces que en la fase inflamatoria vamos a tener casos graves como inflamación causada por neumonía, incluso también hipoxia y daño multisistémico. Entonces, como podemos ver aquí, el paciente que se encuentra dentro de los casos graves estaría en intensivo, por lo que hay solamente dos formas que el paciente puede salir. Una es de 2 a 3 semanas, que él se cubre mágicamente, y la otra es en una caja. De acuerdo a las pruebas de detección, vamos a tener 3 pruebas: la serológica, la prueba de PCR y la prueba de antígeno. La serológica y la de antígeno van a ser prácticamente lo mismo. Estas lo que van a hacer es, bueno, se consideran rápidas, pero son un poco sensibles a comparación de la PCR. Y también van a detectar lo que es la proteína del virus, que es completamente diferente de la PCR, porque esta va a ser va a encargarse de ver si hay material genético del virus dentro del organismo. Ok, dentro de sus complicaciones durante la infección y postinfección. Durante la infección, de acuerdo, esta va a ser como, este virus va a la tienda prácticamente, el cuerpo es una tienda para él, por lo que de acuerdo al pulmón va a provocar neumonía, fibrosis post-COVID, incluso en el corazón vamos a tener shock isquémico, arritmias, de acuerdo al cerebro vamos a tener ACV, incluso síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo a la función renal, esta se vería completamente afectada, que es decir, insuficiencia renal, tanto crónica como aguda. De acuerdo también puede provocar en el mismo pulmón trombosis o incluso embolia pulmonar. Y también en los síntomas post-COVID, como mencioné anteriormente, tendríamos niebla mental. Niebla mental, también tendríamos dolor neuromuscular, pérdida de la masa muscular, obviamente, y también falta de fuerza de manera generalizada. Okay, de acuerdo a los tratamientos, yo lo que hice fue poner tratamientos que ya no se utilizan y los que se utilizan. De acuerdo a los que no se utilizan es la hidroxicloroquina. Esta se utilizaba en el COVID porque tenía posibles, se me olvidó la palabra. Resultado positivo. Tenía posible resultado positivo porque se utilizaba dentro de otras enfermedades, pero se quitó porque puede provocar arritmias e incluso elevación del intervalo QT. Luego tenemos la ivermectina, la lopinavir. Sí, luego están los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en Remdesivir se utilizan en pacientes que tienen causas graves a moderadas. El dexametasona, perdón. Ese, si no me equivoco, se utiliza en pacientes que tienen moderado grave. También. Y la tocilizumab. Y en acuerdo a las medidas de prevención sería higiene personal, uso de mascarilla, distanciamiento físico o social, ventilación adecuada y también la vacunación. La vacunación, como ya pueden saber, también provoca efectos secundarios como el mismo post-COVID. Es prácticamente lo mismo. Es como estás con vacuna y estás sin vacuna, se presenta casi lo mismo, si no me equivoco. Aquí está la bibliografía general y muchas gracias. Con COVID es una enfermedad, como yo digo, que todos lo conocimos juntos. Los neumólogos tuvimos la desventaja que todo el mundo entendía que quien sabía de COVID era el neumólogo.
Pero ojo, todos sabíamos al mismo tiempo todo. Lo que nos tocó salir a la calle a trabajar fue en los neumólogos, que tuvo sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pero fue lo que nos tocó salir a trabajar. Entonces, con el COVID hay un problema. Lo más grande es, o sea, para que una enfermedad importe, o sea, realmente importante, tiene que afectar la parte económica. Al pararse lo que es la economía mundial, obviamente buscar maneras rápidas de salir frente a una pandemia. Si no, tuviéramos cura ya para la malaria, para el dengue, para otras enfermedades que como no paralizan la economía mundial, todavía siguen en estudios de investigación. Entonces, con el COVID llega una enfermedad que desconocemos, pero hay que tratar. ¿Cómo la trato? De manera empírica. Y de manera empírica se cometieron muchos errores también. Por ejemplo, si vemos el principal medicamento que se utilizó, o sea, el primer medicamento en utilizarse, no se utilizó ni siquiera por una cuestión médica. Hubo un personaje de lo que es la política internacional, que actualmente es nuevamente presidente, que hubo un estudio en Francia en donde se utilizaron los antipalúdicos o antimaláricos, como es la cloroquina y la hidroxicloroquina, y determinaron que aparentemente disminuye el efecto citotóxico que tenía el COVID-19. Pero ojo, cuando uno ve el estudio, si tenía 20 personas en el estudio, 10 mejoraron con el medicamento y 10 mejoraron sin el medicamento. Entonces, ¿cuántas personas iban a mejorar por el efecto del medicamento? ¿Cuáles no? Ahora bien, los antipalúdicos o antimaláricos, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, prolongan el intervalo QT a nivel cardíaco. Pero el COVID-19 prolonga el intervalo QT. Pero una persona de edad avanzada tiene prolongado el intervalo QT. Entonces, si usted tiene una persona de edad avanzada, que es lo que principalmente pasaba en Europa, que la mayoría de la población es añosa, usted tiene un paciente de edad avanzada, cardiópata, que por demás tiene COVID, ahora le pongo cloroquina, hidroxicloroquina y después se murió. Entonces se murió verdaderamente por el COVID, por los efectos del COVID, por los efectos del tratamiento, no sabemos. Pero lo que más fallecieron fueron las personas mayores en los países europeos, principalmente Italia, España, Francia. Fíjense que eso pasó. Ahora bien, luego se dieron cuenta que eso no servía para eso. ¿Qué se hizo? Se eliminó. Luego viene un segundo medicamento, la ivermectina. En Australia hubo un estudio que determinó que la ivermectina servía para el COVID-19. Es un antiparasitario, tiene efectos antivirales, pero a una dosis muy alta, que resultan tóxicas para el ser humano. Entonces, pasaba lo mismo. Quien usaba ivermectina y quien no usaba ivermectina tenía un ciclo igual. Usted podía tener un paciente con ivermectina que se complicara, como podía tenerlo sin ivermectina que mejorara. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca indiqué una ivermectina para el COVID-19 porque no había ningún estudio que lo avalara, pero sí indiqué mucha ivermectina. Me explico, el paciente me dice, doctor, ¿usted no me va a poner ivermectina? Yo cogí un recetario aparte. Ponía ivermectina, 6 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas por 3 días, diagnóstico probable parasitosis intestinal, y se lo daba. La única vez que la población dominicana se desparasitó de verdad fue en los tiempos COVID, usando ivermectina. Sí, no, y te veían personas que decían, yo me bebo la ivermectina diario, y digo, bueno, se desparasita diario. Pero, ojo, tampoco servía para eso. Luego se utiliza otro medicamento que tendría un poquito más de lógica, aunque no tanta, que es la acitromicina. La acitromicina es un macrólido. Trabaja directamente en una parte ribosomal que tiene una bacteria. Y estamos hablando de un virus. Entonces, una bacteria virus no me va a servir. Ahora bien, los macrólidos, principalmente la acitromicina, tienen un efecto pleiotrófico. Un efecto pleiotrófico es un efecto beneficioso que tiene una sustancia, pero no es para lo que fue creado. El mejor ejemplo sigue siendo la Viagra. La Viagra se creó para la hipertensión arterial pulmonar. Se le pone a personas añosas, vio que disminuía la disfunción eréctil. Entonces ahora mismo se utiliza más para su efecto pleiotrófico que para lo que se creó. Razón que trae problemas. Cada vez que tú le indicas a una mujer que tiene hipertensión arterial pulmonar una Viagra, ella misma te dice que para qué. O cuando va una persona mayor, femenina, mayormente a comprar Viagra en una farmacia, la mira mal, mi hermano, se la estoy poniendo para otra cosa, ¿me entiendes? Entonces la acitromicina es antiinflamatoria a nivel respiratorio. Tú podrías decir, bueno, no se la estoy poniendo para el COVID, pero tiene un efecto antiinflamatorio. Pero para eso le estoy poniendo otro medicamento, tampoco servía. El primer medicamento que se avaló para el tratamiento del COVID fueron los esteroides, principalmente la dexametasona. Entonces, la dexametasona sí, ahora bien,
En medicina usted ha aprendido algo. Todo lo que usted no sabe con qué tratar, lo que le pone. Esteroides. Y los esteroides siempre te funcionan. Entonces, sí mejoran la parte inflamatoria y mejoraron la calidad de vida, o sea, la sobrevida de los pacientes. Lo único que la guía establece que se utiliza para COVID moderado a grave. Pero ojo, no hay que esperar que esté moderado a grave para poner el esteroide. Se le pone desde antes, por el efecto antiinflamatorio que tiene el COVID. Luego de ahí sí vinieron tratamientos que fueron directamente para el COVID-19. Por ejemplo, los Vinavir y Ritonavir son antirretrovirales que utilizan en el VIH. Tiene más lógica, esto es un retrovirus, esto es un virus. Mejora, pero luego de ahí viene el Remdesivir. El Remdesivir sí se utilizó por mucho tiempo. Ese era el medicamento que se ponían 200 miligramos de inicio, 100 miligramos cada 24 horas, por 5 a 7 días, que había que salirlo a buscar en un hospital que se lo diera el gobierno, porque era costoso para pacientes ingresados. Luego vino el Favipiravir. El Favipiravir tiene un solo problema, se sigue usando para COVID, que viene de 200 miligramos. Pero la dosis inicial son 1800 miligramos. Entonces usted tiene que darle 9 pastillas en la mañana y 9 de la noche el primer día a un paciente, para luego darle 8 en la mañana y 8 en la noche para llegar a una dosis tope en 5 días. Pero es hepatotóxico, entonces usted mejora al paciente y lo refiere de cuál gasta, porque tiene una transaminasa elevada. Fíjense, luego de eso, ya eran medidas heroicas. Una medida heroica, ponerle plasma fresco de un paciente que haya tenido COVID-19, que no haya utilizado esos medicamentos, o sea, que se haya curado. En teoría, ¿qué tiene ese paciente anticuerpo? Que yo le estoy poniendo anticuerpos contra el COVID-19. ¿Hay algo que lo avale? No, pero ante un paciente que se le está muriendo, que usted no tiene nada que ponerle, las medidas heroicas son aceptadas. Entonces fíjense que todo eso ha pasado. Ahora bien, lo que verdaderamente trató el COVID fue la vacuna, independientemente a que tengan efectos. Bueno, ahora, ¿fueron vacunas lo que nos pusimos? Ok, para una vacuna, ser vacuna, valga la redundancia, tiene que cumplir con criterios de la OMS, que implica 5 años de estudios poblacionales previos, etc. Entonces, mientras tanto, todos utilizamos prototipos de vacunas, porque no cumplían con criterios de la OMS para ser vacunas. Razón por la cual usted firmaba un consentimiento antes de colocársela. O sea, de que usted se estaba poniendo un prototipo de vacuna. Era como usted que estaba viendo si funcionaba, para que me entienda así. Ahora bien, funcionó sí, porque mire cómo estamos libres. Ahora, ¿hay efectos adversos? Sí, como todo en la vida. Ahora, ¿cuántos millones de personas hay? De esa cantidad de millones de personas que existen, ¿cuántos tienen complicaciones post vacuna? Son técnicamente, aunque claro, una muerte es suficiente, pero son estadísticamente insignificantes. Ahora, usted va a ver que dicen, pero ahora los jóvenes se mueren de infarto antes también. Ahora la gente le da infarto antes también. Ahora la gente le dan dolores musculares antes también. Entonces el problema está que el COVID nos enseñó a contar los muertos. ¿Cuántos se murieron de nada, ni de accidente de tránsito? Usted sabe cuántos se han muerto. Pero en el COVID todos los días usted veía cuántos morían. Yo lo veía para decir que es mentira. Sí, porque ¿Y cuál es la vacuna del COVID que menos efectos secundarios presenta? la que apareciera. Porque todo el mundo va a defender su vacuna, porque eso ya es una parte geopolítica y parte económica. O sea, no es verdad que para los estadounidenses la China va a ser la mejor, pero para los europeos no es verdad que la China ni la norteamericana va a ser la mejor. Entonces todo el mundo va a defender la suya de una manera u otra. Yo me puse 2 China y una Pfizer. Yo tengo como 5, estoy vivo todavía. Entonces, como 5. Yo recuerdo Le que... pusieron fila a los médicos. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajaba en una unidad de COVID en Moscoso Cuello. Cuando llegó la vacunación, recuerden que la trajeron y el mismo día comenzaron a poner el personal de salud del Ramón de Lara. Y al otro día comenzó en el hospital Moscoso Cuello. Yo estaba ya a las 8, yo voy llegando como 8:30, cuando veo que está en el salón Perrota, en el salón general, todo el personal de COVID sentado, la gente delante que va a poner la vacuna y nadie se ha vacunado. Y yo le pregunto, aquí nadie va a vacunarse. Bueno, doctor, y hay que ponérsela. Y yo, bueno, déjame yo ir allá adelante. Y yo me senté, me puse la vacuna y me dijeron, usted sí tiene que quedar media hora aquí. Y yo le dije, mire, yo tengo un compromiso. Si usted me llama media hora, si no respondo, ¿por qué me morí? Y me fui. Todo el mundo me miró diciendo, ajá, ¿y qué vamos a hacer? Eso es lo mismo si usted ve un avión y tiene turbulencia, ¿qué usted va a hacer? Entonces yo me fui. Entonces por eso le digo, o sea, las vacunas sí funcionaron, señor. El problema está
en que todo es comercial ya en esta vida. O sea, no es verdad que si el acetaminofén lo produce Pfizer y otro lo fabrica Novartis, Novartis va a decir que le Pfizer mejor. Todo va a tener problemas, pero hay problemas económicos, ¿no? O sea, ustedes verán que la medicina es un negocio muy grande y los medicamentos son un negocio muy grande y mueven la economía. O sea que, ahora bien, el COVID-19 ya es una endemia, o sea, siempre va a haber COVID-19. Lo que sí yo le aseguro es que las únicas personas que yo he visto complicados de COVID-19 han sido los no vacunados. Por ejemplo, el mes pasado yo tenía intensivo un paciente con COVID-19, COVID grave, no vacunado. O sea, yo no veo un paciente con COVID-19 vacunado que yo lo ingrese ni siquiera. Sí, esa vacuna fueron buenas porque a mí me dio 3 veces, me hicieron mi espirometría hoy de 92. A mí no me dio COVID. ¿Cómo digo? O sea, yo las veces que tuve síntomas respiratorios me hicieron de todo, pues trabajé y nunca dispositivo. Y sin embargo yo trabajaba con COVID y nunca me puse ni el traje planetario ni nada de eso. O sea que no me iba a morir de un choque de calor. Pero, por eso es lo que todo es así, digo. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Sobre los falsos positivos en la prueba de espirometría. ¿A qué le llamas falso positivo? En sentido de que personas fumadoras que sacan mayor ancheta. Lo que pasa es que el fumar es un factor de riesgo para daño pulmonar. Pero no quiere dejar dicho que todo el que fuma tenga un problema respiratorio. Ahora bien, el que fuma tiene un daño acumulado respiratorio que cuando comienza un detonante tiene un declive rápido. O sea, usted puede tener un paciente que tiene espirometría normales por años, fumador, pero cuando comenzó a tener un trastorno va a caer rápido. ¿Me entiendes? O sea que. Pero es como yo digo cuando me dicen, doctor, yo puedo fumar. Yo de deber usted no puede, pero de poder usted puede, esa es su vida. Pero no es lo correcto. Profe, hoy fue un desastre. Hoy hasta los deportistas salieron con restricción respiratoria de... Hay que ver el esfuerzo que hicieron. Oye, se fue alguien, yo estaba malo, casi pasando el baño, frío. No, por eso hay que ver el esfuerzo, hay que ver los valores, la capacidad respiratoria, o sea, no siempre lo igual. Si hay personas que usted va a tener una restricción leve y no tienen nada. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que usted va a ver que usted se puede decir, porque tengo un problema y no tiene nada. Ese tendría un problema si va a la consulta, entonces mira, usted tiene un problema y le sigue, y lo recita, pero si no, no. No, ¿qué te fue lo que te salió? A mí me salió 74. 71. Pero 71 de qué, FBC o primer segundo? En FBC. FBC, ok, porcentaje 71. Ajá. ¿Y el porcentaje del FB1 al final y del FBC? No contaba. No dije. Porque habría que ver eso. Fácilmente no hay ningún problema. No lo enseñaron, porque no fue como usted con la computadora, fue como una maquinita. Ah, ok, fue con el espirograma chiquito. Ajá. Ah, ok, sí, no, pero no te le dé importancia, tranquilo. No, Está bien. ¿Hay alguna pregunta o duda? Entonces, señores, el jueves no vengan. ¿El jueves? No vengan. Después de poner. ¿Quién fue? No, que el jueves no vengan. Después de Este no viene. Si yo no vengo el jueves, no sé ustedes. No, yo tampoco.